Introducción a la traductología, unidad 2. Esta es la audioclase 1, dedicada a la introducción. Vamos a considerar a continuación algunos ejemplos y detenernos a pensar en qué podemos decir sobre el lenguaje utilizado. El primer fragmento que dejo para que ustedes lean sobre la pantalla es tomado de Pago Chico, una obra de Roberto Pairó, que tuvo su primera edición en el año 1939 y que encuadra dentro de lo que podemos llamar literatura regionalista. ¿Qué característica tiene la obra de Pairó? Podemos verlo a simple vista, a golpe de vista. Se trata de una defonación de ficción de oralidad localizada en una zona rural, no urbana. Lo vemos, por ejemplo, en las contracciones, en "y no la va a dejar", será como a ser, misia clara, si es de lay a volver. Estos son algunos ejemplos nada más que están presentes en este fragmento. Eso es lo característico de esta recreación o de esta ficción de oralidad campestre. Tenemos también este otro segundo fragmento de la novela Una novela que comienza, que fue publicada por primera vez en 1941. Es del autor Macedonio Fernández. Y lo que podemos observar aquí es que tenemos una ficción o un efecto, falso efecto, de lenguaje científico. Todo estado mental que sea en un momento dado ocupante único de la conciencia, dicho un torpe lenguaje y sea de tono afectivo como placer o dolor, tiene a su disposición total el automatismo de la acción, dicho esto también con poca estrictez, pues sí que no dispone causalmente del automatismo, sino que está a disposición de él y del periferismo, centripetismo sensorial. Como dije, y reafirmo, reitero, se trata de ficción de lenguaje científico, el tipo de enunciados que es propio de la comunidad discursiva científica. Tenemos también este tercer fragmento, es un fragmento de un poema. El poema se llama Rebelión de vocablos, está en el poemario Persuasión de los días, fue publicado en 1942 por primera vez y pertenece a Oliverio Girondo. Veamos qué características tiene. De pronto, sin motivo, graznido, palaciego, cejijunto, microbio, padre nuestro, dicterio, seguidos de incoloro, bisiesto, tegumento, ecuestre, marcopolo, patizambo, complejo, en pos de somormujo, padrillo, reincidente, herbívoro, profuso, ambidiestro, relieve, y continúa. ¿Qué podemos observar aquí? Tenemos un enunciado caótico que tiene cierta reminiscencia de un lenguaje que nos hace pensar en la estructuración, en el orden. Pero claro, es el orden de elementos cuya reunión se torna caótica. Hay ciertas pautas, como por ejemplo el uso de conectores. Lo que pasa es que como los elementos que conectan generan inconexión, el conector se desafecta. Esto genera un efecto de falso orden. Se presenta con las mismas estrategias del orden un contraorden. Ese es el efecto de lectura que se plantea en este poema. Vamos a ver ahora este otro fragmento que dejo para que lo lean, de la obra Cae la noche tropical, publicada por primera vez en 1976 del autor Manuel Puig. En esta obra conversan dos ancianas que son argentinas, son porteñas y que están residiendo en ese momento de sus vidas en Río de Janeiro.
Aquí nuevamente lo que tenemos, como en el primer caso, en el fragmento de Pairó, es ficción de oralidad, pero en este caso, claro, ya se trata de hay una diferencia temporal, no son los años 30 o 40, sino que es el tardío ya, la tardía década del 70, y además se trata de una oralidad de hablantes que pertenecen al ámbito citadino y que tienen cierto grado de instrucción. Con estos 4 fragmentos vamos a pensar y retomar un fragmento más amplio de Pago Chico, la obra de Pairó, la que tomamos en primer lugar. Vamos a pensar acerca de qué particularidades tienen estos fragmentos y entonces qué problemáticas se nos plantearían a la hora de traducir y a la hora de intratraducir, es decir, a la hora de traducir intralingüísticamente este fragmento. Tenemos en primer lugar, vean ustedes, este diálogo entre los integrantes de esta comunidad campestre. Lo que soy, dijo el negro Urquiza en cuclillas afinando un palito para los dientes con un formidable facón. Vean ustedes que, por un lado, convive la oralidad o la ficción de oralidad con el enunciado de un narrador omnisciente que, en cambio, no se corresponde con un narrador omnisciente que emplea el lenguaje oral. Y soy capaz de ponerte otra en la jeta, negro trompeta, se dice en el medio de una discusión. El negro estuvo de un salto en pie, pero varios se interpusieron mientras uno de los correligionarios decía pausadamente, no sin sorna. Vean ustedes que aquí se observa cómo convive la ficción de oralidad con un narrador omnisciente que no maneja justamente ficción de oralidad ubicada en el campo. Bueno, aquí tenemos más otro fragmento para ilustrar un poquito más esto que estoy mencionando. A ver, compañeros, un poco menos de bochinche, que esto no es ningún piringundín. Vean ustedes nuevamente recreación o ficción de oralidad marcada con regionalismos, marcados por enunciados que son propios de la oralidad en el campo. Lo que nos proponemos pensar, como les decía inicialmente, es cómo resolver en paráfrasis, es decir, cómo parafrasear, cómo decir de otra manera, cómo decir con otras palabras el mismo contenido, es decir, cómo traducir intralingüísticamente. El negro estuvo de un salto en pie, pero varios se interpusieron. Y también, cómo resolver en paráfrasis, guárdese en pa' luego, muchachos, no ven que las papas queman. Se trata de pensar en otras formas de decir exactamente el mismo contenido, pero con una variedad lectal diferente. Es decir, se trata de hacer una traducción que sea interlectal, desde una variedad que es situada, ficción de oralidad situada en el campo, hasta no necesariamente ficción de oralidad y en un lenguaje que no tenga marcas, que no podamos detectar, sobre el que no se pueda detectar si se trata de un hablante del campo o de la ciudad, más instruido o menos instruido. Es proponer una solución que no tenga las marcas que sí tiene la versión en original. Lo que tenemos que hacer entonces es decidir si vamos a usar correspondencias formales, por ejemplo, para el caso de el negro estuvo de un salto en pie, pero varios se interpusieron. En una correspondencia formal diríamos, el señor de origen africano se incorporó rápidamente, sin embargo otras personas intervinieron, o usar, en cambio, equivalencias dinámicas, es decir, decidimos entre correspondencias formales o equivalencias dinámicas. Y, por ejemplo, entonces, para expresiones como guárdese en pa' luego, las papas queman, veamos que tenemos diferentes opciones, como reserven sus energías, el horno no está para bollos, etc.
Estas son maneras distintas de reproducir interlectalmente, es decir, entre lectos, es decir, intralingüísticamente, dentro de la misma lengua, es decir, parafraseando un mismo mensaje. Este tipo de ejercicio es el que nos va a ocupar a nosotros en la cátedra. Esta es la clase de traducción sobre la que vamos a trabajar en la cátedra, aplicando diferentes herramientas técnicas, como son, por ejemplo, las de correspondencia formal y equivalencia dinámica, es decir, metalenguaje que es propio de los modelos. En este caso, un modelo de origen norteamericano, porque son norteamericanos sus autores. Lo que nos proponemos pensar, entonces, con ejemplos de este tipo, es ¿qué haríamos con esta paráfrasis? Estuvo de un salto en pie y las papas queman. ¿Cómo se resolverían los problemas que estas expresiones tienen en su versión original en paráfrasis? Adicionaríamos información, es decir, agregaríamos información, sustraeríamos información, es decir, quitaríamos, alteraríamos la información, la modificaríamos de alguna manera, emplearíamos notas al pie. Por supuesto que ni adición, sustracción, alteración y nota al pie ocurren o tienen que ocurrir de manera privativa y de manera excluyente, sino que una misma solución puede convivir con otras, puede combinarse con otras.